Bien. Bueno, se recordarán el martes pasado, cuando estábamos ya finalizando el capítulo 3, tuve un problemita acá con el internet, se me cortó el internet en toda la casa, fue esto, ya había estado ese día, los chicos ahí cuando estaban conectados con sus estudios, se le cortaba el servicio de internet y pasó justo ahí al final. Y me pareció bien mirando nuevamente allí, que estábamos analizando estos tres puntos que son muy importantes al final allí del capítulo 3 que hace mención la escritura. Me refiero al concepto de redención, justicia y propiciación. Y me gustaría que, como expreso de la importancia que esto tiene, que hagamos un reconto de esto para seguir adelante, porque es interesante e importante que lo tengamos bien presentes, ¿no? A qué refiere la escritura cuando menciona estos puntos. Y cuanto más, como nos dice allí al final del capítulo 3, que todo esto está dispuesto sobre el Señor Jesucristo, nuestra justicia, nuestro Redentor, no sé, y es nuestra propiciación. Así que ampliar un poquito creo que vendría bien, un poquito más. Empecemos con lo que refiere a justicia, que en principio en algún momento se ha definido, creo en varias oportunidades, cuál es el concepto de justicia, que refiere a dar lo que se merece, ¿no? Claro, es lo que entendemos así simplemente, quizás también en nuestra sociedad, cuando vemos todo lo que refiere a los jueces y los delitos y demás, son juzgados y sentenciados conforme a la infracción, ¿no es cierto? Entonces hay un juicio, hay una sentencia y hay una condena. Eso es lo que es el principio básico de justicia. Y no obstante, Dios, como Dios de justicia, no puede ser menor a esto, ya que todo nace de Él. La justicia es el autor, podríamos decir, ¿no es cierto? Así que Dios es justo en toda su magnitud, una justicia sin igual. Sabemos los escollos que tiene la justicia de los hombres, así que esto es incomparable. Así que en pos de esto, justamente Él es el primero en cumplirla, ¿no? Así que por eso vemos la determinación acerca de aquel primer hombre creado, donde está con toda la provisión y bendición de Dios para llevar sus días adelante, pero es advertido a causa de su justicia. Todo esto bien mientras obedezcas. El día que desobedezcas, venía la muerte como conocemos, ¿no es cierto? O sea, era el merecimiento. Si andaba bien, merecía ser bendecido. Si desobedecía, que merecía juicio, condena, ejecución, ¿no es cierto? Bien, eso es lo que entendemos. Pero bueno, ahondando en este concepto, también un poco más, encontré, me guié acá con un comentario de Trenchard y rescaté algunas frases interesantes. Les menciono muy brevemente. Dice: Dios tiene que satisfacer el eterno principio de perfecta justicia. Dios tiene que satisfacer, ese es el principio. Dios, hombre, ahora explica, abre la explicación, ¿no? Puede representar al hombre por ser hijo del hombre. Está hablando de la manifestación de Dios en el Señor Jesucristo como hijo, Dios, hombre, representando al hombre, a nosotros, ¿verdad? Entonces, con el sacrificio, dice, ¿qué es esto? De Dios hijo. Notemos cómo lo expresa, es interesante la expresión que tiene acá el hermano, ¿no? Para explicar, ¿no? Dios hijo, Dios hombre, es enfático, ¿no es cierto?, en este principio. La justicia de Dios fue satisfecha en pos del Señor. Yo agrego compensada o equilibrada.
la justicia, ¿eh? Satisfecha, dice Trenchard, ¿no es cierto? Ahora bien, pero el tema es cómo lo tomamos nosotros. Esto es lo que de tiempo a mí me llamó la atención y me preocupó en paralelo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Dios, sabemos que, bueno, allí por citar Deuteronomio 6 nos explica claramente que Dios es uno, es un principio básico, ¿no es cierto? Es uno. Luego escuchamos o entendemos en las Escrituras la manifestación de Dios como Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Se manifiesta Dios en esa manera. Pero el concepto tenemos que mantenerlo firme. Es uno, es un ser. Pero a veces resulta ser que de alguna manera discreta podemos pensar, y en pos de que escuchamos por allí o no interpretamos con exactitud algunos pasajes, como que si de golpe fueran diferentes seres, cuando no lo es así, y sabemos que no lo es así. Pero por allí, en algo un poco así más distante a lo que son los conceptos verdaderos, escuchamos de que como Dios dispuso semejante sacrificio en su Hijo y en una visión como que fuese un padre como cualquiera de nosotros sobre un hijo que tengamos nosotros. No es esa la situación, porque es el mismo. Yo soy padre, soy un ser y mi hijo es otro ser, es mi hijo y es otro ser. Acá no estamos hablando de dos seres, estamos hablando de un ser, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto es importante tenerlo presente. Es más, cuando lo escuchamos al mismo Señor en los escritos, es decir, quien lo vio a él, como le decía a Felipe, muéstranos al Padre. Pero ¿cómo, Felipe? Me viste a mí, has visto al Padre, ¿no es cierto? O sea, el Señor la tenía súper clara desde ya y quería que nosotros también, los hombres, la tuvieran ellos que estaban allí, los apóstoles en ese momento, y después en la proyección del tiempo nos llegue a nosotros también, tengamos en clara esta situación. Por allí incluso se escucha el pasaje que está en Isaías 6:8, donde está esa visión que le hace Dios a Isaías, para que vaya a hablar a la casa de Israel. ¿Y quién irá? Y Isaías dice, yo iré. Pero es el profeta que tiene que ir a hablarle al pueblo. No tiene relación esto como que un día estaba Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo, y parece que la conversación fuera entre ellos. No, porque justamente, si vamos a Ezequiel 34, menciona, tenemos ahí, da mucha luz el pasaje, un pasaje muy conocido. Vieron que está renegando Dios acerca de los pastores de Israel, dice allí el pasaje, y menciona, está cuestionando la actitud de aquellos pastores que, por ejemplo, según el doctor Hamilton en su comentario, dice que puede estar referido a lo que eran los reyes, la actitud que tenían que tener los reyes de cuidado sobre el pueblo, por las características que menciona allí. Vieron que dice, no vendaste la perniz quebrada, ni la herida, no fuiste a buscar la rebelde, etcétera, ¿no? Está llamando la atención acerca de la actitud. Podría ser también que se refiriera a los sacerdotes, que era una relación un poco más cercana al pueblo, sacando de lado lo político, digamos, que podía estar influenciado del rey. Pero más allá de que sea uno u otro el caso, menciona con mucha precisión, diciendo que así dijo Jehová el Señor. Después de que hace toda esta queja, digamos, formal allí, dice aquí yo, y enfatiza, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. No manda a nadie. Es el mismo Dios allí que va a tomar cuerpo humano, ¿no es cierto? Y va a venir a hacer la obra que estaba dispuesta para justamente ejecutar, satisfacer la justicia
de Dios. Y qué interesante, porque lo que estamos refiriendo es esta nueva justicia que instaura el Señor. No nueva para los que no entendían cómo era el pueblo, ¿no es cierto?, que todo lo disponía sobre lo que la ley mandaba. Entonces, esa era la ley. Pero justamente al final del versículo 27 del capítulo 3 menciona la ley de la fe. Esta es la que al día de la fecha no se entiende, y explicábamos también que mucha gente no lo entiende. ¿Cómo puede ser que una persona cargada de pecados por la fe tenga la salvación en Cristo Jesús? ¿No es cierto? Y esa es la ley que el Señor dispuso desde los principios, mencionándosela al mismo Abraham. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Era fe. Y ese era el inicio, el primer hombre allá, podríamos decir, del contexto que venían los judíos, y va a ser después con Moisés dictada la ley, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Así que esto estaba provisto desde un principio, pero evidentemente no se entendió así, y por allí hoy día tampoco cuesta que se entienda en esos términos. Así que, ¿y en qué culmina esto? ¿Cuál es el final de todo esto? En que justamente una persona, más allá de su condición, creyendo en el Señor Jesucristo y en su obra, pueda tener perdón de pecados. Y esa es la nueva ley, ¿no es cierto? No por las obras, sino por la fe, es lo que nos quiere dejar en claro el pasaje. Pero es importante que todo esto proviene de Dios, y el que lo ejecuta es el mismo Dios, más allá de sus manifestaciones como Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este caso como la persona del Hijo en el Señor Jesucristo, ¿no? Es el mismo Dios. Ahora bien, decíamos que esto acerca de la justicia, pero después habíamos dicho algo acerca de la redención, y lo definíamos puntualmente como era la liberación, pero a través del pago de un precio, ¿no? Y ese es el precio que sabemos que el Señor pagó, que fue su vida, expuso su vida en precio de esa redención para redimirnos a nosotros, ¿no? El justo por los injustos, como nos dice la Escritura. Y hubo un precio, no fue simplemente una liberación. Ahora, qué interesante también tener presente de qué nos liberta el Señor. Porque, bueno, hablábamos de esto con la relación de lo que se decía redimir a un esclavo, pagando para dejarlo libre. Pero ¿cuál era la condición de esa persona? Esclava. Era esclava. Se pagaba y quedaba libre. ¿Cuál es la condición de nosotros antes de conocer al Señor? ¿O del hombre natural? Esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado, de su naturaleza, ¿no es cierto?, que está allí caída de los tiempos adámicos, ¿no es cierto? Entonces el Señor los liberta. ¡Ah, qué bien! Pero lo encontramos allí al mismo apóstol cuestionándose. Allí leemos la carta a los Filipenses, que tiene ese desencuentro con él mismo, porque se da cuenta el conflicto, dice allí, ¿no? Se da cuenta de esa naturaleza que tiene implantada, que la tenemos todos, y se da cuenta de la naturaleza nueva que tiene a través de Dios, ¿no es cierto?, y del Señor Jesucristo. Y ve que eso reniega entre sí, o sea, se confronta y se trata de miserable él mismo, ¿no? Y da gracias al Señor por esa libertad. Así que ahí tenemos un aspecto, nos liberta de esa naturaleza pecaminosa. Sabemos que en paralelo con eso tenemos una proyección en el tiempo de vida eterna, ¿no es cierto? O sea, ya no solo, si bien el hombre de por sí, dice la Escritura también, que puso eternidad en el corazón del hombre, o sea, nadie muere
espiritualmente en su alma, en su ser interior, ¿no es cierto? La diferencia está en ir con el Señor o ir a la condenación, ¿no es cierto? Pero la vida va a permanecer. Qué bueno es que nosotros decimos y entendemos que vamos con el Señor. Pero igualmente nuestra situación actual es la también muy importante, ¿no? Porque eso es lo que nos compete actualmente, es nuestro día a día. Y el Señor en eso también nos ha favorecido. Ahora, ¿en qué términos? En este concepto de redención, de librarnos de la esclavitud. Porque si yo les tengo que contar mi situación personal, y yo lío con mi naturaleza, como diría el apóstol, esa influencia de hacer lo erróneo, lo equívoco, y tengo que pelearle. Y estoy seguro que a todos nos pasa lo mismo, ¿verdad, hermano? Ahora, ¿pero qué sucede? Estamos diciendo, pero si el Señor nos redimió, nos libertó. ¿Y dónde está la puesta en práctica de esto? Sí, porque mejores somos. Ah, qué bien. Somos mejores que antes, ¿no es cierto? De antes de recibir al Señor, ahora somos mejores. Yo evalúo y he mejorado, ¿no es cierto? ¿Qué sería si no, decimos, qué sería si no hubiéramos conocido al Señor, ¿no es cierto? Claro, y vemos la sociedad como vive. Entonces nosotros en ese aspecto estamos mejor. Pero la verdad, hermano, es que podríamos estar mucho mejor. Y eso ya el Señor es como que lo pone en nuestra voluntad. ¿Pero en qué sentido? ¿Solamente en nuestra voluntad? No, porque Él es el Redentor, el que redime. Pero en esa redención, en ese concepto de redención, también hay una capacidad incluida. Porque lo vemos también en la mención allí en la misma carta a los romanos, un poquito más adelante, que insta, dice, no reine más el pecado en nosotros. Ah, qué buena propuesta, no reine más, no quiero saber más nada con el pecado. Todos nos sumamos al mismo punto, ¿no es cierto?, a la misma intención. Pero la verdad es que el pecado me sigue fastidiando, Pero ciertamente también nos podemos dar por entendemos que el pecado ya no reina más, ese es el concepto. Ya el que lleva la directriz, el que lleva la de ganar, no es el pecado. Miren, a veces me gana el pecado. Ah, bueno, querido, entonces me digo a mí mismo, tiene que poner más énfasis en rogarle a Dios para que el Señor nos asista con su poder, con su fuerza, para que podamos derrotar al pecado. Porque esa es la capacidad que nos da el Señor. Y es importante que la tengamos presente. Entonces el creyente no puede decir no puedo, pero no porque es un valentón o una valentona, así una hermana, lo mismo. No, es porque tenemos al Señor Jesucristo, que provee en esas cosas que va a tener infinidad de recursos Él para hacerlo, y nos va a ayudar a ganar la batalla, esa es la batalla que ya definía allí el apóstol Pablo, y que la conocemos nosotros cuerpo a cuerpo, ahí, ¿no es cierto? Porque es lucha cuerpo a cuerpo que tenemos a diario, cotidianamente. Y en la medida que vencemos, crecemos, y nos alentamos, y vemos las cosas que hace el Señor y decimos, qué bárbaro, ¿no es cierto? Y vemos que verdaderamente todo lo que el Señor propone, dispone allí, es para mejor, y somos bendecidos nosotros, somos bendecidos los que nos rodean, etc. Así que es interesante tener este concepto también bien claro. Somos redimidos, qué bien, pero ¿a qué magnitud? Bueno, en esto es lo que estamos explicando, y en la práctica lo podemos verificar perfectamente, ¿no? Pero hay más, porque está también, hablábamos del concepto de propiciación, y la propiciación habla de la ira de Dios. Concretamente, el significado de propiciación es remoción de la ira por medio de una ofrenda. Así dicen los diccionarios bíblicos, exponiéndolo con mayor claridad. Entonces, remoción de la ira, aplacar la ira, es lo que también vemos allí en todo lo relacionado al tabernáculo, el lugar santísimo, el arca donde estaba allí el propiciatorio, aquella placa con los ángeles allí
de oro, ¿no es cierto? Y ahí tenía esa era el propiciatorio, la placa, ¿no es cierto? Ahí y rociaba la sangre de un animal que era lo que iba a aplacar la ira de Dios. Y a sabiendas de que actualmente, no obstante, Dios sigue airado. Y lo habíamos mencionado el martes pasado, si se recuerdan, ahí Salmo 7:11 habla de esto, que está airado y está airado todos los días, y contra el impío está airado. Juan 3:36 también menciona lo mismo, ¿no? La ira de Dios está sobre aquel que rehúsa acceder a Jesucristo, a su plan. Así que la ira está presente y está presente al día de hoy, y es un muy buen elemento para explicarles a aquellos que no conocen al Señor, también que sepan que así como Dios nos ama, Dios también tiene esa parte de ira sobre el pecador, sobre el pecado. ¿No? Ama al pecador, pero sabemos que está en contra del pecado. Así que, pero está dispuesta a su ira sobre aquel que rechaza todo el plan de Dios y a Dios mismo. Así que la propiciación, Dios está presente, y Dios y el Señor es nuestra propiciación, porque su sangre es la que se presentó, digamos, en ese propiciatorio celestial, digamos, para aplacar definitivamente la ira de Dios sobre nosotros. Por eso Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, y podemos asegurar de esto, porque el Señor fue el que derramó su sangre y fue propicio a nosotros. Así que bien, estos 3 puntos me parece muy interesantísimo, y quiere el Señor ayudarnos para que los tengamos presentes, los grabemos allí, porque van a ser de mucha utilidad para nuestro entendimiento, crecimiento, y vuelvo a insistir también a la hora de que podamos explicar con más detalle lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Así que bien, allí nomás que concluimos el capítulo 3 y nos adentramos en el 4, y vamos a ingresar a él entonces. Cambiamos acá unas hojitas de apuntes y vamos al capítulo 4. Y leemos la primera porción que nos menciona allí, al versículo del 1 al 12, y que sigue enfatizando y poniéndolo a Abraham como referente. Es muy interesante todo lo que aquí se menciona, porque no sé si se recuerdan, yo tiempo atrás les había comentado, claro, siempre decimos las fechas ahí de Pascua y Navidad propicias para hablar del Señor, y me había presentado ahí en un comercio, ahí en Escalada, una maderera, con 2 hombres muy macanudos ahí que atienden, hombres mayores y demás, digo, estos que pintan confianza ya por el tiempo que uno los va a ver ahí y demás, les voy a hablar de Jesucristo, y cuando un poco me ponen al tanto diciendo, nosotros somos judíos, así que lo de Jesús es un mero relato histórico, me contestaron. Quedé yo, ¿no es cierto?, tragando saliva allí. Digo, ¿cómo seguimos acá con el comentario? Bueno, habría agregado alguna cosa, pero la verdad no estaba preparado para encararlos con explicaciones más severas, como hay que ir a ellos, ¿no es cierto?, ante ellos. Acá encontramos justamente su referente principal, a Abraham, ¿no es cierto?, y vamos a ver, nos explica el pasaje, donde ya el concepto de la nueva ley, si le podemos llamar así, la ley por la fe, esta se encuentra clarita y se encuentra aplicada justamente a su referente, a Abraham, ahí en los principios. Génesis 15 ya está presente, ¿no es cierto?, cuando creyó Abraham y le fue contado por justicia, la frase sin igual, ¿no? Así que leemos un poquito allí del capítulo 4, que dice, ¿qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne, según su humanidad, ¿no es cierto? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, que dice la Escritura, que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, según que Génesis 15:6, como decíamos recién,
pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, Salmo 32, 1 al 10. Ya tenemos otro referente, David, ¿no es cierto? Si se trata de, como decía recién, de hablar con un judío, ¿no? Es pues, pregunta, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Recordemos que este sistema de preguntas y respuestas, decía también Trenchard allí, que era algo que usado en aquellos tiempos por los eruditos allí de la palabra, digamos, los fariseos y todos los demás, para hablar y explicar en estos términos, preguntas y respuestas, ¿no? Porque decimos, sigue el pasaje, que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Nuevamente pregunta, versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y eso aparece también con claridad en los pasajes bíblicos que va a mencionar a continuación. No, responde, en la circuncisión, sino en la incircuncisión, porque eso es lo que vemos en Génesis 15, no estaba circuncidado Abraham allí, fue llamado por Dios y ya se puso de manifiesto su fe, ¿no es cierto? Y recibió, explica a continuación, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, nuevamente el énfasis, ¿no? Que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Que bueno, acá estamos nosotros, ¿no es cierto? Génesis 17:10 dice esto. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que, conclusión, circuncidado o no circuncidado, es la fe, creer y confiar, sin las obras es lo que justifica Dios y son los que hallamos justificación para con el Señor. Así que, bien, planteamos entonces allí este sistema de preguntas y respuestas. Versículo 1, ¿qué logró Abraham? Dice, según la carne, según lo que está refiriendo ahí es según su hacer, según sus obras, ¿qué es lo que logró en pos de lo que hizo? Porque ciertamente fue, podríamos catalogarlo, o cualquiera lo podría catalogar, un buen hombre de buen hacer, de obediente. De hecho, notemos cuál era su providencia allí en medio de un paganismo, porque venía allí justamente de la región allí de lo que es hoy día muy cerca de lo que era el Edén en sus comienzos, ¿no es cierto? Allí al sur de lo que es Irak actualmente, Ur de los Caldeos nos cuenta los escritos bíblicos, y paganismo, idolatría era la moneda corriente donde estaba él. Qué buena la visión de Dios, ¿no es cierto? Porque habrá detectado a un hombre que, siendo llamado por él, iba a darse cuenta de que era llamado por el Dios verdadero, ¿no es cierto? Y que iba a obedecer. Así que ciertamente en el conocimiento del Señor lo llamó y tuvo el resultado esperado. Abraham obedeció y salió de allí. Y salió con su esposa, su sobrino, algunos siervos allí, y salió, y nos explica Hebreo de una manera asombrosa, porque ni sabía a dónde iba. Fue en plena confianza. Y para que Dios releve esa actitud, ¿no es cierto?, de decir cómo creyó, cómo sin saber nada, simplemente por confiar en aquella voz que lo llamaba y decía, yo soy
el Dios, ¿no es cierto?, verdadero, ven a donde te mando y punto. Y salió sin saber a dónde iba, como nos relata también la carta a los hebreos. Así que era meritorio, según la carne, como nos dice el pasaje, ya de principio, la obranza de Abraham. Pero claro, dice que podría gloriarse de eso. Claro, ante los hombres se podría gloriar, manifiesta en segundo término el versículo 2, pero no para con Dios, sí para con los hombres, porque Dios manifestó después también las flaquezas que tuvo Abraham, porque bueno, era hombre, y sin decir justificar una mala actitud, bueno, cayó en algunos errores, en algunos pecados, ¿no es cierto? Y lo cuenta la Escritura. Pero ciertamente era de considerar su obranza como en la obediencia que tuvo al Señor. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que creyó a Abraham, le fue contado por justicia. Ahora, del versículo 4 está allí vinculado también con el versículo 5. Dice obra, habla de una obra que tiene salario, dice puntualmente, el que obra, versículo 4, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir esto aquí? Claro, es como que nosotros contratáramos un servicio de alguien, ¿no es cierto?, para hacer cierta labor y nos cobra 100, ¿no es cierto? Entonces, en medio del servicio nosotros pagamos los 100 que cuesta este servicio que nos van a brindar. Pero resulta ser que al final de cuentas, ese servicio se hizo al 60% solamente, ¿no es cierto? Y ahí quedó incompleto. Así que ahora ya ese salario no es que merece ese 100 de salario, merecería 60, ¿no es cierto? Pero es como que le decimos, bueno, no, miren, no importa, queden así las cosas y quedan los 100, queda la cuenta saldada. Entonces, ¿qué pasó? En principio, al no hacerlo, al no completar la obra, queda como deuda, eso quiere explicar el pasaje. Pero en la bondad de Dios, en la voluntad de Dios, hace que no haya deudas, sino que quede la deuda saldada por la obra del Señor. Eso está diciendo. Entonces, por eso dice, porque, pero el que obra no se lo cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí está queriendo compensar, digamos, esa falencia de que por las obras de la ley nadie podría alcanzar el total de la obranza en la magnitud de obediencia cumpliendo la ley. No era posible. Por eso queda como deuda. Ahora, el Señor, a sabiendas de eso, obra en la fe, entonces la fe le es contada por justicia y la deuda queda saldada. Eso es lo que está queriendo explicarnos este pasaje. No obra, sí cree, su fe le es contada por justicia. Ahora, y con esto vamos a ir terminando, vemos simplemente versículos 6 y 8, muy interesante, porque aparece la figura nuevamente de David, tan importante allí como referente. Y también él hace mención de la justicia sin obras. Salmo 32 es la mención, versículo 1 al 5, leámoslo rápidamente, con esto vamos a terminar. Salmo 32, pasa rápido el tiempo, dice así, lo tenemos todo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La fe contada por justicia. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Notemos aquí este punto muy importante. En cuyo espíritu no hay engaño. ¿Se recuerdan que hablábamos vez pasada del engaño personal? Miren, acá está presente. En cuyo espíritu, ¿en cuál espíritu? Del hombre, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu, el mío, está hablando del cada uno de nosotros, dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Y no es que solamente nos decíamos, no tenemos que engañarnos unos al otro, sino no engañarnos a nosotros mismos, en ver que, no ver
en que estamos haciendo una cosa equivocadamente y estamos convencidos que la estamos haciendo acertadamente. Entonces, no, eso que no sea una realidad, y está haciendo mención nuevamente en esto. Dice, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado, nuevamente notemos acá el énfasis, mi pecado te declararé. Entonces primero decía que no había que engañarse, reconocer, entonces declaramos el error, el pecado. No encubrí mi iniquidad, cuanto más David, que sabíamos la que se había mandado, ¿no es cierto? O sea, el error que había cometido. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Lo dejamos allí, si quieren síganlo leyendo al total del Salmo, muy interesante la apreciación que tiene allí en el punto Así que no se engaña a sí mismo, podemos decir, declara su falta, su pecado, no lo encubre, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y a sabiendas de que el Señor, por la fe, si ciertamente está así nuestra condición, y ciertamente que lo es por ser creyentes, el Señor perdonará las transgresiones. Y todo esto está sucediendo dentro de lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento, y justamente hacíamos mención que un judío en este caso debiera conocer estas cosas, y son muy interesantes para tenerlas presentes a la hora de que se nos cruce por allí hablar con uno de ellos, que también es importante predicarles a ellos, ¿no? Porque seguramente se han salvado muchos y algunos más se salvarán en la voluntad del Señor. Esa es otra historia complicada. Cuento esto nada más para cerrar como anécdota, no me acuerdo quién me mostró allí por internet que pasan estos videos, y muy elocuente, un judío convertido al Señor, así que un creyente ya, pero cómo lo hablaba a varios, porque mostraba como que había sido un evento con una mujer, con un hombre, con un rabino inclusive, ¿no? Y la tenía muy clara este muchacho ciertamente, y más siendo de ellos, ¿no es cierto? Así que lo escuchaban con mucha atención, ¿no? Y ciertamente refería todo esto, Isaías también, la mención de que versículos en el libro de Isaías, que uno los veía que quedaban como helados, ¿no? Porque ellos tienen muy metido en su mente todo un contexto, porque lo han escuchado 20 veces y no tanto porque lo han analizado y ciertamente lo tengan en claro en sí porque lo hayan analizado personalmente, ¿no? Es más por convencimiento que otra cosa, lo de ellos en muchos casos. Así que bien, que el Señor nos bendiga con todo esto. Seguiremos el martes que viene y ya daremos final seguramente al capítulo 4, así que el Señor nos siga bendiciendo, mis queridos.